Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. Esta vez trayéndoles un video sobre un vehículo con una rueda más de lo habitual para este canal. El monopatín o patinete eléctrico Caboo Mantis Pro. Antes de avanzar con este review, vale aclarar que mi uso del Mantis Pro es tranquilo. No soy un usuario que se la pasa saltando obstáculos con el monopatín, ni que lo conduce al límite de su velocidad de forma constante. Me gusta usarlo para pasear y movilizarme mayormente por asfalto, lo que no quiere decir que muy de vez en cuando no lo ponga a prueba en terreno un poco más rugoso, por así decirlo. Hecha la aclaración, vayamos repasando entonces todo lo que observé en esta hermosa máquina, esperando que les sea de ayuda a la hora de decidirse a realizar una compra. La construcción y calidad de partes y acabado es muy buena, algo que veo en general en otros modelos de esta marca. El monopatín se ve y siente sólido, los materiales son robustos y las tolerancias en el ensamblado y partes móviles parecen estar en sintonía con la calidad. En general es un vehículo que parece bien pensado y construido, lo que tiene sentido porque se trata de un modelo que viene evolucionando hace rato en el mercado. A pesar de no ser de los monopatines más caros de su gama, el Mantis Pro cuenta con electrónica Mini Motors, controladora y display, que da una seguridad extra a la hora de rodar y exigir un poco más al Mantis. El display es visible y amplio, en cualquier condición de luz, con una botonera firme y un gatillo que cumple su función sin problemas. Y lo que es muy importante, permite un alto grado de configurabilidad del vehículo en sí, permitiendo personalizar torque, potencia de salida, velocidad final, intensidad del frenado eléctrico y varios seteos más. Al conectar el cargador no se produce chispazo ni descarga, lo cual siempre es bueno. Eso sí, para verificar el estado de carga, sí o sí debemos encender el equipo. Para esta versión de 18 Ah, el tiempo de carga puede variar entre las 10 y 12 horas. Para la versión de 24 Ah, un poco más, obviamente, así que si estás muy apurado, búscate un cargador compatible que empuje un poco más de amperes. Pero recordá que cuanto más amperaje utilicemos durante la carga, más degradación en la batería vamos a causar a lo largo del tiempo. El frenado es realmente muy bueno y genera confianza ante acciones evasivas imprevistas. Viene equipado con frenos a disco hidráulicos, lo que tiene mucho sentido dada la velocidad final que brinda el vehículo, sumando su peso. También posee freno eléctrico en ambos motores, que complementan el frenado mecánico y permite regenerar algo de energía en las baterías, y que en su configuración más alta puede llegar a ser muy fuerte, así que cuidado con cómo lo configuramos. Un detalle extra es que también posee ABS electrónico, si deseamos activarlo, aunque en mi caso realmente no lo utilizo. Viene con botonera para activar uno o ambos motores. En modo monomotor se activa el motor trasero. Un botón para seleccionar el modo Eco, que limita la velocidad final, torque y aceleración y nos brinda mayor autonomía. Por último, un botón que permite activar unas luces que nos vuelven muy visibles a la noche. La única salvedad sería que estas luces no sirven para iluminar el camino delante nuestro, sino tan solo para ser visibles durante la conducción nocturna. Un lindo detalle es que las luces traseras se activan con el accionamiento de los frenos. También posee un apoyapié muy práctico y sólido, accesorio que suele tener que comprarse aparte, incluso en monopatines de más alta gama como los Dualtron, por nombrar alguno.
Sí es importante aclarar que, al igual que muchos otros monopatines de esta gama, la pata de apoyo deja un poco que desear, pudiendo ser esta un poco más robusta y firme. Su peso de aproximadamente 25 kilogramos es más que manejable y acompaña el hecho de que permite ser plegado fácilmente. Posee dos clamps tipo mariposa que ajustan firmemente el mástil una vez erguido y que no transmiten ningún tipo de juego. La única contra que le encuentro al diseño en sí es que en modo plegado los cables suelen quedar bastante apretados, pudiendo generar desgaste y o roturas con el uso prolongado. Pero si no sos de plegar mucho tu monopatín, no va a ser algo que pueda perjudicarte. Sirve para transitar por lluvia muy liviana. Sin embargo, al día de hoy, los monopatines eléctricos de esta gama no están diseñados para el agua, tanto a nivel de permeabilidad como a nivel de conducción. Así que si podés, evita siempre el conducir bajo condiciones de lluvia. Pero si no te queda otra y te sorprende una tormenta inesperada, al menos en este monopatín vas a tener la opción de desactivar el motor delantero, ya que conducir en asfalto mojado solo con motor trasero es siempre más recomendable. Esta es cortita. No posee conexión a apps del fabricante o externas. Como digo siempre, los factores que pueden condicionar la autonomía son muchos. Temperatura exterior, condiciones de viento, tipo de terreno, pendientes, peso del conductor, exigencia de arranque y o frenado y otras más. Pero para dar algo de perspectiva con números, mi peso es de 74 kilogramos y yendo al máximo permitido por el modo Eco, unos 35 km por hora, este vehículo suele rendirme entre 60 y 70 kilómetros y también un poquito más si solo transito con un solo motor activado. Ahora bien, configurando al Mantis Pro en modo bestia, con torque, potencia y arranques al máximo y yendo a un promedio de 50 km por hora, su autonomía ronda los 40-45 kilómetros y no más. Por supuesto que hay que tener en cuenta que Buenos Aires es una ciudad bastante plana y también que estos valores van a verse incrementados si estás circulando con la versión del Mantis Pro de 24 amperes hora. Es un monopatín muy ágil y bastante liviano por las prestaciones que presenta. Sus ruedas de 10 pulgadas permiten transitar el pavimento no tan bien mantenido de Buenos Aires con relativamente buen confort. No noté tampoco ningún tipo de temblequeo o shimmy al conducirlo en su máxima velocidad. En ese sentido es muy firme y da sensación de seguridad en todo momento. En comparación con otros monopatines de gama similar como el 010X, el Mantis Pro es un poco más bajo en altura y su suspensión más corta y rígida. En general, para caminos de ciudad, esta suspensión es buena y efectiva, aunque por momentos un poco dura. ¿Sirve para hacer off-roading? Sí, definitivamente, pero al tener una suspensión de recorrido corto, vamos a sentir las imperfecciones un poco más, por lo que no aconsejo utilizarlo para dar grandes saltos, ya que podríamos dañar el mecanismo en sí. Tiene muy buen torque y reacción. En su configuración máxima es picante y hasta podría volverse riesgoso en manos inexpertas debido a que posee mucha potencia en contraste con su peso relativamente liviano. Con mi peso de 74 kilos, su velocidad máxima es de 35 km por hora en modo Eco y 65 km por hora en modo normal, sin restricciones. En su segmento diría que el Caboo Mantis Pro, sea en su versión de 18 o 24 amperes hora, es por lejos el mejor monopatín que te podés comprar en relación a precio, prestaciones y calidad. Tiene un diseño muy probado, mecánica y electrónica confiables y lo que es más importante y completamente subjetivo, me parece el monopatín más lindo de su gama por lejos. Si estabas pensando en comprarte este monopatín,
No lo dudes más. Y con esto llegamos al final de este review. Espero que te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.